Un neurólogo está probando el efecto de un fármaco sobre el tiempo de respuesta, inyectando 100 ratas con una dosis unitaria, exponiéndolas individualmente a estímulos neurológicos y registrando el tiempo de respuesta. El neurólogo sabe que la media del tiempo de respuesta para las ratas que no han sido inyectadas con el fármaco es de 1.2 segundos. La media del tiempo de respuesta de las 100 ratas inyectadas es de 1.05 segundos, con una desviación estándar de 0.5 segundos. ¿Piensas que el fármaco ha tenido algún efecto en el tiempo de respuesta? Para hacer esto vamos a establecer dos hipótesis. La primera hipótesis es llamada la hipótesis nula y establece que el fármaco no tiene ningún efecto en el tiempo de respuesta. Esta hipótesis nula va a ser como el status quo. Asumes que lo que estás investigando no tiene ningún efecto. Así que la hipótesis nula va a ser el fármaco no tiene efecto. El fármaco no tiene efecto. Otra manera de pensar en esto es que la media de las ratas que están usando el fármaco debe ser igual a la media de las ratas que no lo están usando. Es decir, la media con el fármaco, mejor déjame escribirlo de esta otra manera. El tiempo medio va a ser igual, el tiempo medio de respuesta va a ser igual a 1.2 segundos, aún con el fármaco. Aún con el fármaco. Eso básicamente está estableciendo que no tiene efecto, porque sabemos que si no se aplica el fármaco, el tiempo medio de respuesta es de 1.2 segundos. Necesitamos ahora la hipótesis alternativa. Y esta hipótesis sería, bueno, pensamos que el fármaco sí tiene un efecto. Entonces, la hipótesis alternativa es el fármaco tiene efecto, tiene un efecto, lo cual equivale a que el tiempo promedio de respuesta es distinto de 1.2 segundos cuando se aplica el fármaco. Cuando se aplica el fármaco. ¿Cómo sabemos si debemos aceptar la hipótesis alternativa o deberíamos por default aceptar la hipótesis nula, pues los datos no son convincentes? Y la manera en la que lo vamos a hacer en este video, la cual es muy similar a lo que se hace usualmente en la investigación científica, es decir, ok, supongamos que la hipótesis nula es verdadera. Si la hipótesis nula es verdadera, ¿cuál es la probabilidad de obtener los resultados que se obtuvieron con la muestra? Y si esa probabilidad es realmente pequeña, entonces lo más seguro es que la hipótesis nula no es verdadera. Rechazaríamos la hipótesis nula y plantearíamos que, bueno, pensamos que la hipótesis alternativa es la adecuada. Así que hagamos eso. Supongamos que la hipótesis nula es verdadera. Asumiendo que la hipótesis nula es verdadera, calculemos cuál es la probabilidad de que hayamos obtenido ese resultado, es decir, una media muestral de 1.05 segundos y una desviación estándar de 0.5 segundos. Así que lo que quiero hacer es, suponiendo la hipótesis nula, quiero saber cuál es la probabilidad de hecho, no quiero tan solo la probabilidad de esto. Quiero la probabilidad de obtener este resultado o un valor inclusive más extremo. ¿Qué tan probable sería un evento como este? Para esto, pensemos en la distribución muestral de medias suponiendo la hipótesis nula. Entonces, la distribución muestral sería algo así. Sería una distribución normal. Tenemos un muy buen tamaño de muestra, una muestra de 100. Y aquí tendríamos la media de la distribución muestral. Ahora, suponiendo la hipótesis nula, la media de la distribución muestral, va a ser igual a la media de la población, la cual es igual a 1.2 segundos. Ahora, ¿cuál es la desviación estándar de la distribución muestral? La desviación estándar de la distribución muestral va a ser igual a la desviación estándar de la población dividido entre la raíz cuadrada del tamaño de muestra, es decir, dividido entre la raíz de 100. No sabemos la desviación estándar de la población, pero lo que vamos a hacer es, la vamos a estimar a partir de la desviación estándar de la muestra, dado que tenemos un muy buen tamaño de muestra. Tenemos un tamaño de muestra igual a 100. Así que esta de aquí va a ser una muy buena aproximación para esta de acá. Así que podemos decir que esto es aproximadamente igual a la desviación estándar de la muestra sobre la raíz de 100.
y esto es igual a la desviación estándar de la muestra, la cual es igual a 0.5 segundos, 0.5 segundos, dividido entre la raíz de 100, que es igual a 10. Y 0.5 dividido entre 10 es igual a 0.05. Entonces, la desviación estándar de la distribución muestral, va a ser igual, y vamos a ponerle un sombrerito aquí porque estamos estimando con la desviación estándar de la muestra, la desviación estándar de la población. Entonces, por eso el sombrerito, para decir que es un estimador, va a ser 0.5 entre 10, que es igual a 0.05. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener un valor de 1.05? U otra manera de verlo es a cuántas desviaciones estándar con respecto a la media está 1.05 y cuál es la probabilidad de obtener un valor que esté alejado al menos ese número de desviaciones estándar con respecto a la media. Calculemos entonces a cuántas desviaciones está el valor de la media y esencialmente es calcular el puntaje Z para este resultado. Déjame agarrar un nuevo color. Voy a agarrar el naranja, no he utilizado aún el naranja. Entonces el puntaje Z, o también podemos denominarlo el estadístico Z, el cual se calcula a partir de estos otros estadísticos muestrales. Entonces nuestro estadístico Z va a ser igual, que tan lejos estamos de la media. La media es 1.2 menos el valor de la media de la muestra, que es 1.05, lo voy a poner en unidades positivas. Eso es qué tan lejos estamos de la media. Y si lo queremos en términos de la desviación estándar, lo que vamos a hacer es dividir por nuestra mejor estimación de la distribución, de la desviación estándar de la distribución muestral de medias, y la cual estimamos hace unos momentos que era 0.05. Entonces aquí tenemos 0.05 y nuestro estadístico Z va a ser igual a 1.2 menos 1.05. 1.2 menos 1.05 es 0.15 dividido entre 0.05. 0.15 entre 0.05 es igual a 3. Entonces este resultado de aquí hemos visto que está a 3 desviaciones estándar con respecto a la media. Déjame dibujarlo. Una desviación estándar, 2 desviaciones estándar, 3 desviaciones estándar por el lado positivo y por el lado negativo. Déjame hacerlo mejor. No fue una muy buena curva de campana, pero déjame tener una mejor escala. Aquí tenemos una desviación estándar, 2 desviaciones estándar, 3 desviaciones estándar por el lado positivo y por el lado negativo tenemos una desviación estándar, 2 desviaciones estándar y 3 desviaciones estándar. Entonces, este resultado de 1.05 segundos que obtuvimos de una muestra de 100 ratas se ubica aquí, a 3 desviaciones estándar por debajo de la media. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de obtener un resultado tan extremo simplemente debido al azar? Y cuando digo un resultado tan extremo como este, me refiero a un resultado que esté por abajo de 3 desviaciones estándar con respecto a la media, o también un resultado que esté por arriba de 3 desviaciones estándar con respecto a la media. Básicamente, cuando estamos pensando en calcular la probabilidad de un resultado más extremo que este, estamos pensando en calcular el área bajo la curva normal en ambos extremos, por la parte negativa y por la parte positiva. ¿Cuál es esa probabilidad? Sabemos por la regla empírica que 99.7% de probabilidad se encuentra dentro de 3 desviaciones estándar. Entonces este valor de aquí, y bueno, siempre puedes buscar en una tabla Z el valor, aunque 3 desviaciones estándar es un número entero muy fácil y no está por demás recordarlo. Sabemos entonces que esta área, la voy a poner en un naranja rosado, sabemos entonces que esta área vale 99.7% de probabilidad. Entonces, ¿qué es lo que nos queda en estas zonas rosas? Nos queda en estas zonas rosas, pues, la diferencia. Si aquí hay 99.7%, en estas dos combinadas va a haber 0.3%. 0.3% va a haber en estas dos zonas combinadas. Podemos escribirlo mejor como 0.3%, o si lo escribimos en fracción, va a ser igual a 0.003 del área total bajo la curva. Así que para contestar a la pregunta, si suponemos que el fármaco no tiene efecto, la probabilidad de obtener una muestra tan extrema, o de hecho más extrema que esta, es de tan solo 0.3%, menos de 1 en 300. Así que si la hipótesis nula es verdadera, hay tan solo una probabilidad de 1 entre 300 de obtener un resultado tanto o más extremo que este.
Así, desde mi perspectiva, este resultado favorece la hipótesis alternativa. Voy a rechazar la hipótesis nula. Tenemos que rechazar la hipótesis nula. No estoy 100% seguro, pero si la hipótesis nula fuera verdadera, hay tan solo una probabilidad en 300 de obtener esto. Así que voy por la hipótesis alternativa. Y para darte un poco del bagaje, para que conozcas la nomenclatura que se usa en estadística, en los trabajos de investigación científica que se publica, la probabilidad de obtener un resultado tan extremo como este, dada que la hipótesis nula es verdadera, se conoce como el valor P. Entonces, el valor P aquí, lo cual se deriva de valor de probabilidad, es igual a 0.003. Así que hay una probabilidad muy baja de obtener este resultado si la hipótesis nula fuera verdadera, por lo cual la rechazamos. Y en general, en la mayoría de los casos, se pone un valor límite. Si tienes un valor P de menos de 5%, lo que significa menos de 1 en 20, entonces, ¿sabes qué? Vamos a rechazar la hipótesis nula. Hay una probabilidad menor de 1 en 20 de obtener ese resultado. Aquí obtuvimos un valor mucho menor de 1 en 20. Hay una fuerte evidencia de que la hipótesis nula es incorrecta y el fármaco definitivamente tiene algún efecto.